Y por acá conseguimos una tienda de souvenir, pero son souvenirs bastante curiosos. Miren, por lo menos acá hay como varias pistolas antiguas, también como escudos. Y de este lado hay diferentes tipos de cuchillos y hojillas. Sí, con esa tienda pueden ver un poco de lo que es la cultura medieval también que hay en esta ciudad. Pueden notar cómo hay también exposiciones de este estilo. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con la familia de Jesús. Jesús no nos pudo acompañar porque estuvo trabajando, entonces me vine para acá a conocer lo que es Toledo. Por acá está la mamá de Jesús, su hermana, así que estamos con toda la familia. Es un lugar que queda un poco más de 70 kilómetros desde Madrid, está bien cerquita y lo utilizan mucho para hacer recorridos de un día porque es bastante fácil de recorrerlo. Puedes venirte en tren, en taxi o hasta en carro propio. También incluso hay buses que vienen hasta acá. Y bueno, acá tenemos algunos buses. Hemos visto bastantes que paran acá en Alcázar. Ya nosotros habíamos buscado para venir en buses, pero como vinimos con la familia, entonces vinimos en su carro. Pero es muy fácil venir en estos buses. Acá les estaremos dejando cómo hacerlo. De las opciones que les mencioné, la más sencilla y accesible para todos es sin duda el tren. Este se agarra en la estación central de Atocha en Madrid y cuesta unos 12 euros por trayecto y te deja en la estación de trenes de Toledo. El recorrido es de poco más de 30 minutos y aunque en auto particular es de casi una hora, de igual manera el tiempo se pasa volando por los lindos paisajes que hay en el camino. Y se los digo yo que soy de las que apenas toco un asiento se duerme y en este casi ni pestañeé. Pero bueno, una vez estando en la estación de Toledo, puedes agarrar un taxi o uno de estos buses blancos con fucsia que te subirán hasta esta u otra parada del centro histórico. Aunque por supuesto, si tienes buenas piernas y cero apuro, puedes hacerlo caminando. Solo toma en cuenta que es una loma y todo el camino será en subida. Tanto es así que incluso el nombre original de Toledo proviene del latín toletum, que significa algo así como tierra en alto o en lo alto, ya que en sus inicios solo existía lo que estaba en la cima de la montaña. Mientras nos dirigíamos a la ciudad amurallada, que es donde se encuentra el casco histórico y los principales atractivos por los que se conoce Toledo, ya podemos ver un poco de la cotidianidad de los toledanos y otros puntos importantes, como la Plaza de Toros, misma que sigue activa desde hace más de 150 años. Incluso afuera podemos ver una publicidad de un evento reciente y es bastante grande ya que su aforo es para más de 8.500 personas. También pasamos por el Hospital de Tavera o de San Juan Bautista, aunque es conocido también como Hospital de Afuera, nombre que se le dio por estar literalmente afuera de la muralla. Este lugar fue construido en los años de 1540. A unos metros del hospital se encuentra la oficina de turismo y este arco tan imponente y robusto que está justo enfrente es uno de los 3 accesos principales a la zona amurallada llamada Puerta de la Bisagra. Si no hubiésemos venido en auto entraríamos por allí, pero como no es el caso, debemos seguir hacia un parqueadero para dejarlo. Y bueno, acá tienen una idea de los precios para el estacionamiento o el parqueo. Y como pueden ver, estas calles, a pesar de que son tan angostas, pasan autos. Pensé que solo eran peatonales, pero no. Hasta los carros pasan por acá. Y por acá conseguimos una tienda de souvenir, pero son souvenirs bastante curiosos. Miren, ya les voy a enseñar. Por lo menos acá hay como varias pistolas antiguas, también como escudos. Y de este lado hay diferentes tipos de cuchillos y hojillas.
con esa tienda pueden ver un poco de lo que es la cultura medieval también que hay en esta ciudad. Yo digo, si te quieres llevar una espada de estas de recuerdo para tu país, yo creo que está un poco difícil. Pero qué curioso que las vendan así como recuerdo o como souvenir. Para no quedarme con la duda y contarles a ustedes, entré a una tienda para preguntar cómo podía hacer si estaba interesada en algo y me lo quería llevar fuera de España. Y me dijeron que cualquier pieza de estas, al tener características tan reales, son consideradas un arma y no se permiten llevar así como cualquier otro souvenir, por lo que ellos se encargan de enviar a cualquier parte del mundo lo que el cliente compre. Así que ya saben, si son fan de series o películas como Game of Thrones y quieren tener una espada como la de su personaje favorito, aquí la pueden conseguir. Y miren estos recuerdos tan bonitos, como en cerámicas. También puedes llevarte una cadenita con la letra de tu nombre. Y por acá nos conseguimos una iglesia muy bonita. Está cerrada, así que no podemos ingresar. Y justo acá al frente de la iglesia tenemos esta placa en metal de todo lo que es Toledo y todos los municipios de este lado. Dicen que Toledo es una de las ciudades con más leyendas del mundo. Dicen que por lo menos hay unas 100. O sea, que hay en cada esquina, en cada calle. Incluso hay otros que dicen que cada piedra tiene una leyenda. O sea, imagínense, algo tan pequeño, una ciudad tan pequeña tiene demasiadas leyendas. Acá podemos ver un pequeño mapa de una ruta que puedes hacer acá en Toledo. Incluso te da los nombres de los puntos estratégicos. Por ejemplo, pueden visitar el ayuntamiento, el Teatro de Rojas, varias iglesias, mezquitas, museos, el Palacio Arzobispal. Entonces está bastante completo ese recorrido por acá, por el centro de Toledo. Muchas de las leyendas que aquí se escuchan tienen como trasfondo duelos, pasiones, muertes y muchos desamores clandestinos entre jóvenes de diferentes culturas. Sí, Toledo también es conocida como la ciudad de las tres culturas, ya que durante siglos los cristianos, árabes y judíos convivieron dentro de esta muralla. Por eso durante el recorrido veremos iglesias, mezquitas y sinagogas una a pasos de otra, algo realmente impresionante. Me vine a una de las zonas más desconocidas de la ciudad y por la que muy poca gente pasa, para contarles una de las tantas leyendas, la del Cristo de la Calavera, que se originó en esta calle que lleva el mismo nombre. Que para hacerles el cuento largo corto, la historia dice que dos amigos y nobles de la época habían sido invitados a una fiesta de un monarca. Entre los presentes se encontraba una dama bellísima de la que los dos estaban enamorados. Toda la velada estuvieron peleándose su atención y la situación se puso tan tensa que esperaron a que la fiesta acabase para buscar un lugar apartado y en el que hubiera algo de luz para poderse ver las caras y batirse en duelo. Ese lugar fue esta calle en la que en aquel momento había un Cristo, una calavera y un farol que siempre estaba encendido. Tras una breve oración al Altísimo para que sobreviviera el mejor, ambos desenvainaron sus espadas y tras chocarlas por primera vez, la luz del farol se apagó un instante, dejándolos completamente a oscuras. Al segundo choque de espadas pasó lo mismo. Y al tercer intento sucedió igual, pero se acompañó la oscuridad con un estruendo que los tiró al suelo. Ambos comprendieron que podía ser una señal de Dios que les pedía que no arreglasen el asunto de esa manera. Luego de lo sucedido, los dos decidieron acercarse hasta la casa de la bella dama para pedirle que fuese ella quien eligiera con quién se quería quedar. Pero para su sorpresa, ambos consiguieron a la chica despidiéndose cariñosamente y a escondidas de otro joven. Los dos amigos se echaron a reír y comprendieron que habían estado a punto de perder su amistad e incluso la vida por un amor que sin lugar a dudas no iba a ser posible. Y como pueden ver, es una ciudad que es como de puros callejones con edificios más o menos de 4 o 5 pisos, pero todos con una arquitectura, o sea, única, demasiado hermoso y con muchos detalles. Otro dato curioso es que Toledo es considerada Patrimonio de la UNESCO desde 1986. Y bueno, aquí hay una máquina que no sé si se han visto otros videos de nosotros que hemos mostrado. Tú ingresas una moneda que te sirve para hacer un diseño e ingresas otra para pagarlo. Entonces te hacen un diseño como de algo típico o recurrente que se hace acá en la ciudad. Vamos a ver cómo funciona. Allí ingresas las monedas. Esta tiene un costo de 1,5. Allí le das vuelta y te va marcando el diseño de los que están acá. Y allí salió. Y miren, así queda. Esta por lo menos es de un caballero
con un caballo y allí pueden ver que es una moneda. Un bonito recuerdo. Y miren, este fue el diseño que nos tocó. Y acá, como hay mucha influencia medieval, pueden notar cómo hay también exposiciones de este estilo. Y miren, por lo que estamos viendo acá en esta publicidad se puede hacer como estilo de tirolesa por un río que hay acá. Debe ser bastante miedoso, yo no me tiraría. ¿Qué dicen ustedes? También se puede ver la influencia árabe en estas lámparas. Miren, están hermosísimas y estamos en plena calle. Y ya que tocamos el tema de exposiciones de la Edad Media, les contamos que si eso es lo tuyo y la razón por la que piensas venir a esta ciudad, no puedes dejar de visitar el Museo del Ejército, que se encuentra en el punto más alto del centro, en el simbólico edificio Alcázar, ya que expone, entre muchos otros tesoros, una de las colecciones de artillería más grandes e importantes del país, incluso accesorios usados por los animales de la época. Y esto existe ya que fusionaron varios museos militares de España creados a lo largo del siglo XIX y XX en este único lugar. Solo ven con tiempo, ya que el edificio es bastante grande. Y por acá podemos ver un pequeño bebedero que dice allí algo, pero no entiendo muy bien qué es lo que dice. Viendo luego la grabación no está difícil de entender, solo que al momento no lo procesé rápido. Pero dice algo así como: a los insignes historiadores José y Rodrigo Amador de los Ríos, la ciudad agradecida, y el año 1963 en números romanos. Y miren, también como souvenir se pueden llevar estas espadas y estos cascos. Está bien curioso. Puedes conseguir souvenir de 1 o 2 euros y de 3 a 5 euros, por lo menos estos imanes. Y por acá nos conseguimos la Catedral Primada de Toledo. Es la iglesia principal de acá. Está hermosísima y tiene un estilo así como gótico, bastante bonito. Este templo, también llamado Catedral de Santa María, en efecto está considerado por muchos como la máxima expresión gótica en España, a pesar de tener solo una torre. Comenzó a edificarse en 1226 sobre los cimientos de lo que fue una mezquita en la época musulmana, y sus cúpulas se cerraron o se finalizó la obra inicial en 1493. La catedral tiene 3 accesos principales en su fachada, llamadas Puerta del Perdón, Puerta del Infierno y Puerta del Juicio Final. Además tiene otras 2 llamadas Puerta del Reloj, que se destaca por tener uno de los pocos relojes del mundo con una sola manecilla o aguja, y la Puerta de los Leones por las estatuas en su cercado. Si quieren saber el significado de los peculiares nombres de las primeras 3 puertas, se los dejo de tarea para que investiguen, ya que son tan debatibles como los mismos nombres. Vale, pero ¿qué quiere decir eso de Catedral Primada? Bueno, eso es un título que le otorgó los Reyes Católicos y significa que es el templo más importante de la Iglesia Católica de todo el país. Ah, ya, ahora sí me hace sentido. Por acá tenemos la catedral y se pueden hacer guías turísticas o visitas turísticas por acá, que adentro también hay un museo, cuesta 10 euros la entrada. En su interior, la catedral posee tanto arte y detalles que no sabes en qué enfocar tu mirada. Cada rincón está ocupado con obras impresionantes, pero uno de los elementos más importantes y que destacan en este templo en comparación con otros similares es la cantidad de vidrieras medievales que hay, alcanzando las 750 piezas únicas.